Vamos a empezar, les vamos a solicitar por favor a todos que apaguen sus micrófonos. Eh, Les recordamos también que este webinar está siendo grabado para que ustedes después lo puedan ver nuevamente si gustan a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. La idea es que podamos hacer las preguntas idealmente por el chat o las hacemos al final de la presentación de la expositora eh, para que la dejemos dar el tema con más claridad y al final podemos ir haciendo las preguntas. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se han conectado hoy para comenzar con este ciclo de charlas. Mi nombre es Beatriz Moscoso, le doy la bienvenida a nombre de la Asociación de Dializados y esperamos contar con ustedes también, no solo en esta, sino en las futuras charlas que podamos realizar. Le damos la bienvenida a la señora Rosa Solar Villar. Ella es una ejecutiva de pensiones que nos ha acompañado ya en bastantes oportunidades porque es una muy buena expositora, conoce mucho del sistema y además bastante práctica y nos facilita el entendimiento a todos de un tema que a veces es bastante complicado de entender. Señora Rosa, le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Queda usted lista para comenzar con la exposición. Hola, buenas tardes. Voy a empezar a presentar y bueno, dar primero las gracias a Sodi porque, por invitarme y además que siempre ustedes están preocupados de entregar la mayor información a los pacientes y que estén todos bien informados. Hoy día vamos a trabajar en lo que es la ruta de pensión de invalidez. Hay muchas dudas y voy a hacer esta presentación y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que espero ser muy clara y si hay alguna duda también me pueden escribir al Gmail que tengo acá informado o mandarme mensaje al teléfono, yo siempre estoy contestando. Así que voy a partir en primer lugar con esta guía para lo que es la futura pensión de invalidez, las herramientas que tenemos para tomar una decisión bien informada. Vamos. Ya. La agenda que vamos a trabajar es qué es una pensión de invalidez, cómo se construye esta pensión, los pasos a paso para poder solicitar la pensión de invalidez y después, como les decía, las preguntas. Ya. ¿Qué es la pensión de invalidez? La pensión de invalidez es un beneficio que otorga el derecho a recibir un ingreso mensual al ser declarado inválido total o parcial por una comisión médica pendiente de la Superintendencia de Pensiones. Aplica para quienes, para hombres y mujeres menores de 65 años, y solo se puede solicitar si está afiliado a un FP y no está pensionado. Esos son los dos requisitos principales, ¿ya? Eso es lo más importante. Soy menor de 65 años y no estoy pensionado, puedo acceder a solicitar esta calificación. ¿Cómo se construye esta pensión de invalidez? Se construye en base a los ahorros previsionales, a los que adicionalmente podría sumar también el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el SIS, que se lo pagan los empleadores, y si cumplo con los requisitos para estar cubierto en el momento de ingresar la solicitud de pensión. Si soy trabajador, para los trabajadores dependientes, ya son los que tienen un empleador, estas personas estarán cubiertas siempre que suscriban su solicitud de pensión de invalidez mientras se encuentren contratados, ya que están trabajando o que están con licencia, ya que se presume que se encontraban realizando cotizaciones previsionales. Si era un trabajador que está hoy día sin licencia médica y está trabajando y se presenta la solicitud de calificación de invalidez, es un trabajador dependiente. Ahora, también están los trabajadores dependientes cesantes. ¿Cuáles son?
estos son los que están cubiertos siempre que el siniestro sea declarado dentro de los 12 meses desde la última cotización previsional. Y además deben registrar un mínimo de 6 cotizaciones dentro del año anterior al que quedó cesante. Me explico. Si la persona quedó cesante, queda cubierto por un año. Y dentro de ese año, ya, presenta la solicitud de calificación de invalidez, el sistema va a ver que tenga 6 cotizaciones en el año anterior al que quedó cesante. Ya, y ahí va a recibir cobertura. Ahora, los trabajadores independientes o los afiliados voluntarios deben haber cotizado, deben haber tenido una cotización previsional en el mes anterior a la suscripción de la pensión de invalidez, ¿ya? Ellos tienen que, el sistema si boleteaba, ¿ya? O cotizaba como en forma independiente, se pagaba su cotización a través de Previred, también tiene que tener la cotización del mes anterior. Vamos ahora a ver cómo se clasifica la invalidez. Ya cumpliendo estos requisitos, me presento a la AFP y voy a ver cómo se clasifican las pensiones de invalidez. La pensión de invalidez puede ser transitoria. ¿Qué pasa cuando una pensión de invalidez es transitoria? Se le otorga a aquellos con capacidad de trabajo igual o mayor al 50%, pero menor a 2/3. Esto significa que el porcentaje de calificación de invalidez puede quedar entre un 50% y un 66,5%. Ahí queda en transitoria. ¿Cómo se financia esta pensión? Esta pensión, si la persona está con cobertura del SIS, era una persona que está trabajando o está entre los 12 meses con cobertura, esto lo financia el 100% del seguro, ¿ya? De la compañía de seguro. La pensión equivale al 50% del promedio de las rentas recibidas en los últimos 10 años. Es decir, esta persona que quedó en invalidez transitoria y tiene cobertura de invalidez, sus fondos previsionales no los van a tocar. Quien paga esta pensión es la AFP con cargo a la compañía de seguro, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser lo que le van a pagar? Le van a tomar las rentas de los 10 últimos años, se las van a dividir por 120 y el monto que dé es el ingreso base. De ese ingreso base le van a pagar el 50% durante 3 años. Ahora, si la persona no tenía cobertura del seguro de invalidez, ¿ya? Y no está dentro no cumple esos requisitos, se financia con el 100% de los ahorros previsionales. ¿Qué pasa ahí? Le tocan el capital que tenía acumulado de su vida laboral, ¿ya? La pensión se estima en el base del 70% de los ahorros de la cuenta obligatoria y se puede también ajustar, si tenía muy poco dinero, se puede ajustar a la pensión básica solidaria. Se la ajustan a la mínima y se le empieza a pagar hasta que se termina el capital, ¿ya? Y después el Estado se hace cargo de esa pensión. Ahora, la pensión de invalidez transitoria, una vez que termine el periodo de ser transitorio de los 3 años, esa transitoria parcial, después de esos 3 años deberá hacer la reevaluación de la invalidez, donde la comisión médica regional podrá calificar la capacidad de trabajo en si queda con una invalidez parcial definitiva o una invalidez total definitiva o rechaza la invalidez. La parcial definitiva es que queda con lo mismo que estaba, con la invalidez del 50%, pero lo deja de por vida, ¿ya? Y la invalidez total definitiva es que lo saca del 50% y lo pasa a invalidez total. Y la otra invalidez puede ser que le rechace la invalidez y le dejan de pagar la pensión transitoria. Si no realiza la reevaluación o si la comisión médica regional rechaza la invalidez, pasa a ser un afiliado activo y deja de recibir la pensión. Ahora, la pensión de invalidez parcial definitiva se mantiene la pérdida de capacidad de trabajo mayor o igual al 50% y menor de 2/3.
¿Cómo se financia esta pensión? Si tiene cobertura del SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia, toma los ahorros de la cuenta obligatoria más el aporte del SIS, ¿ya? Y le empieza a pagar, y con eso se pensiona con un 50% del promedio de las rentas recibidas en los 10 últimos años. Ahí ya la persona puede elegir pensión, qué tipo de pensión va a tener, si puede quedar en una pensión en retiro programado en la AFP, o puede optar a irse a una compañía de seguro y pensionarse con alguna modalidad de pensión, ¿ya? En este caso, cuando lo clasifican y lo toman como parcial definitiva, quiere decir eso, que queda con el 50%, pero además pues le van a sumar sus ahorros previsionales y con eso va a tener derecho a poder seleccionar una modalidad de pensión. Pero eso va a ser pasado los 3 años. Ahora, si la persona no tenía cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, van a tomar todos los ahorros previsionales, como no va a tener derecho a aporte del seguro, ¿ya? La pensión está en base al 70% de los ahorros de la cuenta obligatoria. Puede optar a que sea ajustada la pensión básica solidaria hasta que se termine el saldo. La pensión de invalidez total definitiva es cuando se otorga cuando la pérdida de capacidad de trabajo es igual o mayor a 2/3, es decir, de 66,5 hasta el 100%. No necesita revaluación, queda inválido, declarado inválido total. ¿Cómo se financia esta pensión? Esta pensión se financia si la persona tiene cobertura del SIS, del seguro de invalidez y sobrevivencia, se toman los ahorros obligatorios de la cuenta obligatoria más el aporte de la compañía de seguro. La pensión equivale al 70% de la renta recibida en los últimos 10 años. ¿Qué hacen ahí? Toman las rentas de los 10 últimos años, las dividen por 120 y ese valor se llama ingreso base. Del ingreso base se le va a pagar el 70%, que el dinero que falta en la cuenta para pagar ese 70%, la compañía de seguro lo pone para poder generar esta pensión vitalicia, ¿ya? Ahora, si la persona no tiene cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, toman los ahorros de esta persona, ya porque no va a tener derecho a aporte, toman los ahorros de esta persona, y que es el 100% de sus ahorros provisionales, la pensión es estimada al 100% de los ahorros en tu cuenta obligatoria. Puede optar a que sea ajustada una pensión básica solidaria, que va a ser como de 207.000 pesos más o menos en la pensión. Ahora, la pensión de invalidez total definitiva, en caso que sea declarado con invalidez definitiva total, deberá también seleccionar una modalidad de pensión. De no hacerlo, por ley se está en la obligación de pensionarse por retiro programado, es decir, cuando la persona está en invalidez total, va a tener derecho a aporte, por tanto va a aumentar el capital obligatorio, va a tener derecho a un certificado a saldo. El certificado a saldo es un documento donde se va a pedir una licitación que se llama el SCOM, donde él va a poder optar a alguna modalidad de pensión y él va a poder decidir qué modalidad es la que a él le conviene de acuerdo a su grupo familiar. Y esa pensión va a ser vitalicia, va a ser definitiva, ¿ya? Si no hace esta gestión, se quedará en la AFP, en la modalidad que se llama retiro programado. ¿Qué pasa si la invalidez fue rechazada? Cuando la comisión considera que la pérdida de capacidad de trabajo es menor al 50% y el documento de la comisión médica dice que me rechaza la invalidez, ¿qué hago en este caso? Puedo apelar a la comisión médica, donde puedo presentar exámenes adicionales, presentar documentación adicional, presentar una carta de apelación, donde
te podrán reevaluar y asignar como invalidez. Puede que la comisión médica diga, ya, fue mal evaluado, faltan documentos, o no se presentó alguna evaluación puntual, y van a hacer una nueva evaluación. ¿Qué pasa ahí? Lo pueden dejar en invalidez transitoria, o también puede quedar con una invalidez definitiva, o vuelve a rechazar la invalidez si no hay antecedentes. Ahora, ¿cómo podemos hacer este trámite? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo se inicia? ¿Qué debo presentar? Primero, acérquese a cualquiera de las sucursales de tu AFP, ingresa tu solicitud de pensión de invalidez. ¿Qué debo llevar? Deberás llevar tu cédula de identidad y te recomendamos llevar antecedentes médicos o el nombre de la patología por la cual está siendo evaluado. Aquí es súper importante. Cuando se va a la AFP, ya debe llevar certificados civiles, declarar si es casado, divorciado, anulado, o si tengo hijos menores de 24 años, tengo que declarar, y además si tengo algún familiar dentro del grupo que también está declarado inválido, tengo que declarar todas esas cosas. Si no puedo acercarme personalmente, un tercero puede hacerlo, puede representar a la persona llevando la documentación con un certificado médico que acredite que no puede ir a la AFP. Por tanto, ahí se le va a tomar los datos, los antecedentes al domicilio, y la comisión médica los va a evaluar al domicilio. Ahora, cuando ya hago todo este ingreso de documentos en la AFP, me toman los datos, actualizan domicilio, correo electrónico, teléfonos para ubicarlo, declaración de todo el grupo familiar, presenté los certificados civiles, el nombre de la patología por el cual estoy pidiendo que me evalúen, ya la AFP envía este expediente a la Comisión Médica Regional, y la Comisión Médica Regional le envía una citación. ¿Ya? Entonces la comisión médica lo citará o visitará en tu lugar de reposo para evaluar tu condición y calificar tu grado de invalidez. Va, revisa, pide antecedentes médicos y evalúa. También tienen que tener en consideración que las comisiones médicas regionales también pueden solicitar antecedentes y exámenes médicos adicionales. ¿Ya? Ellos a veces mandan a sus propios médicos o laboratorios a hacer algunos exámenes que no tienen antecedentes y quieren evaluar. Entonces, después de toda esta documentación, de toda esta evaluación, ya la comisión médica hace una sesión cuando llegan todos los resultados a la comisión médica, ya todo lo que pidieron de laboratorio, médicos adicionales, los mandaron a sus propios laboratorios o a sus propios médicos, ya a evaluar que por la patología que estoy pidiendo la evaluación, esta calificación, más o menos entre 60 y 90 días la comisión médica emite un dictamen donde se indica si acepta o rechaza tu condición de invalidez y su respectiva calificación. Ahí le llega el primer dictamen, donde le entrega el primer grado de invalidez, ¿ya? Ahora, la Comisión Médica Regional nos enviará el dictamen según sea el caso. En el primero es la invalidez parcial transitoria, ¿ya? Donde recibirá, quiere decir que quedó cerrado ese caso y quedó en transitoria, por lo menos quedó en observación durante 3 años, y la AFP es quien le va a pagar con cargo a la compañía de seguro la pensión, y esa pensión la recibirá más o menos en 10 días, ¿ya? Ahora, si la invalidez es rechazada, ¿ya? Tengo derecho a apelar. Tengo derecho a apelar y puedo presentar, como le decía en la lámina anterior, antecedentes médicos, hago una carta para solicitar una nueva reevaluación, o si yo tengo nuevo antecedente o hay un agravamiento de la enfermedad donde pueda apelar a este rechazo de la comisión médica. ¿Ya? Y la invalidez definitiva se calcula el monto de pensión. Ya, si quedó en invalidez definitiva, si tu pensión calculada es menor a la pensión básica solidaria, por ley
te pensionarán por retiro programado. Ya, de lo contrario, si el aporte es mayor, ahí va a tener, puede elegir pensión a través de la AFP o a través de una compañía de seguro. Ahora, si le otorgaron invalidez definitiva, comenzará a procesarse tu certificado de saldo, que es donde les indicaba yo, que se pide una licitación donde tiene derecho él a quedarse en la AFP o a elegir una compañía de seguro. Si tu pensión calculada es mayor a la pensión básica solidaria, seguirá con el proceso y esperará tu certificado de saldo. Se informará a través ¿cómo se llama?, de mensaje de texto. Las AFP informan a través de mensaje de texto o correo electrónico o una carta certificada cuando se encuentre listo el certificado de saldo en la sucursal. Una vez que te informen de que está disponible tu certificado de saldo, vuelve a la sucursal para retirar este certificado de saldo y cotizar las modalidades de pensión que deseas evaluar en la solicitud de oferta, ya, donde luego de aproximadamente 8 días hábiles recibirá este certificado de oferta de pensión en su domicilio, donde usted podrá seleccionar qué modalidad de pensión va a elegir. En ese momento vuelve a la sucursal para elegir la modalidad de pensión que quiere, pedir una nueva forma si es que no está conforme con la que le enviaron, ¿ya? Y empieza a recibir su primer pago de pensión. Acá, ese digamos, es la ruta de pensión, lo que va a vivir la persona, tiene que ver con esta ruta que es súper ordenada. Lo único que se demora en lo que es la evaluación de la comisión médica, porque están con muy pocos profesionales y cuesta mucho tiempo esperar, digamos, 2 o 3 meses la evaluación, esta calificación, después que viene la sesión. La sesión es donde se juntan los médicos para evaluar el caso con todos los antecedentes que tiene y otorgar finalmente el grado de invalidez. Ahora, este trámite es gratuito si la persona lo hace directamente en la AFP, se presenta a la AFP entrega una ruta de pensión donde él va viendo, está leyendo esta ruta de pensión y no tiene costo. Pero también está poder contratar una asesoría, donde esto está normado por la Comisión para el Mercado Financiero, las personas que tenemos código para trabajar en esto, estamos certificados y podemos orientar a las personas en este trámite. En el caso de que haya que hacer una apelación, podemos guiarlo. En el caso de que cuando ya tenga ese aporte, las personas tienen que entender que tienen que seleccionar una modalidad de pensión porque van a empezar a recibir una pensión de por vida, que es la pensión, y ahí ellos van a tener derecho a seleccionar. Y tienen que ver qué quieren proteger, las distintas modalidades de pensión que existen, ya donde los primeros años quizá la persona necesite una mayor liquidez. También es importante ser asesorado. Esta asesoría tiene un costo, como les decía, está normado por la Comisión para el Mercado Financiero, es el 1.5 ya del total del capital que tiene la persona con un tope de 60 UF. Hasta ahí se puede cobrar, y esto viene en el SCOM donde está normado. No es que usted tenga que pagarle directamente al ejecutivo, sino que esto está normado y viene descontado en la documentación. Y después que se cierre el caso, ahí se le paga al asesor o al ejecutivo que hizo el trámite. Pero esto está normado. De lo contrario, lo puede hacer directamente en la AFP sin costo, y ahí tienen que tener la precaución de que la AFP lo esté informando y lo esté apoyando en este proceso. Pero tiene estas dos formas. Así que me gustaría saber qué preguntas tienen. Ahora, mi experiencia asesorando, yo, bueno, he atendido mucha gente, he ayudado a muchas personas ya que estén cubiertas o no cubiertas. La idea es poderlos apoyar en este proceso que tienen. Ellas creen que cuando son declarados inválidos totales por esta patología que tienen, piensan que no van a trabajar, no van a poder trabajar más.
sí lo pueden hacer, sí pueden seguir en la empresa que estaba siempre y cuando sea una entidad privada. Las personas que son de entidades públicas tienen un tratamiento distinto. Ya las personas que son de algún servicio de entidad pública, ya sea municipal, estatal, ellos tienen un tratamiento distinto. Cuando son declarados inválidos totales, ellos tienen que renunciar a su trabajo, ya tienen un proceso distinto. Por eso también es importante tener esta asesoría para que los vayan guiando y los puedan ayudar. En el área Señora Rosa, privada, las personas pueden seguir trabajando, pueden seguir trabajando en el mismo lugar que estaban, siempre y cuando lo puedan hacer. De lo contrario, se pueden reinsertar en alguna área laboral donde puedan seguir desenvolviéndose. señora Pero Rosa, no, tenemos una manito levantada que quieren hacer una ay, consulta. perdona, dígame. ¿Valesca? ¿Aló? Acá estoy, hola. Hola, Valesca. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta asesoría. Señora Rosa, le quiero hacer una consulta. De acuerdo a su experiencia, nosotros los enfermos renales somos declarados inválidos superior al 50% en primera instancia. Correcto. Lo que pasa que cuando se presentan a la calificación, generalmente ustedes ya están en etapa 4 o 5, ¿ya? Sí, claro. Cuando Ok. se clasifican, tienen que demostrar que tienen una evidencia médica o demostrar por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología, que tienen una patología que siempre está en agravamiento, ya, o Ok. está más que en mejoría, hay un Progresiva. agravamiento o una estabilización, pero generalmente sí les dan la invalidez total. Ya. Y mi segunda consulta, yo soy empleada pública y ¿Ya? es que me voy para atrás, porque en realidad mi pregunta era, si yo era declarada invalidez parcial y soy empleada pública mientras tenga la pensión parcial, esos 3 años, tampoco puedo seguir trabajando, ¿verdad? ¿No? Si lo puede hacer cuando es declarada inválida total Ahí no y puedo. es pensionada por invalidez total, ahí sí tiene que renunciar a la labor, Perfecto. pero mientras Ya. está en transitoria no, porque puede haber mejoría. Ok, entiendo. Ya. Puede haber mejoría. ¿Todas las pensiones son indefinidas hasta la muerte? ¿Cómo le llaman? Vitalicia. Vitalicia, perdón. Correcto, correcto. Ah, Las pensiones, cuando se calcula la pensión de la persona que está cubierta por el seguro de invalidez porque estuvo trabajando o porque está sí. dentro del periodo de cesantía, como les decía, se toman las rentas de los 10 últimos años, se dividen Sí, por 120 y ese sí. valor que da es el ingreso base. Y de ese ingreso base se le paga el 70% y la plata que falta para pagar esta invalidez de por vida la pone la Sí, compañía de seguro. sí, ¿Ya? eso sabía. Ya, ya, ok. Entiendo. Muchas gracias, señora Rosa. Me quedó muy claro. Ya, está bien. Gracias, hasta luego. Tenemos otra pregunta acá en el chat. Nos consultan, dice, si yo estoy con enfermedad renal crónica etapa 5, prediálisis, en proceso de trasplante, ¿puedo igual solicitarla? Ya, en el caso de que pero está en diálisis o está en prediálisis. Prediálisis. Ya, en ese caso todavía no está una enfermedad que está configurada, ¿ya? Por tanto, lo van a dejar en transitoria, porque está en proceso. No, cuando la persona está en prediálisis, ya es que está recién en la enfermedad desarrollándose, por tanto la comisión médica lo va a dejar en transitoria. De hecho, siempre vemos casos que la gente hace el trámite sin todavía estar dializándose y ellos lo toman como que falta todavía un tratamiento, que a lo mejor puede estar en etapa 3, ya, o en etapa 2. Y ahí generalmente con etapa 4, etapa 5 es cuando los declaran inválidos, de lo contrario quedan Ahora, si hay trasplante y hacen el proceso después del trasplante, va a depender que la comisión lo toma como mejoría. Entonces,
se recomienda hacer el trámite antes de, porque no se sabe cuándo los van a trasplantar, y hay todo un proceso, hay un tiempo importante, entonces la gente normalmente hace el trámite antes del trasplante, ¿ya? Pero cuando ya están dializándose, ya están declarados con la etapa 4 o etapa 5, y ahí pueden ellos acceder a hacer la solicitud de calificación de invalidez, porque debo tener esta evaluación médica, debo demostrar clínicamente ya que mi patología está configurada, ya, porque de lo contrario, la comisión médica va a rechazar la solicitud, es decir, enfermedad no configurada. Sí, señora Rosa, quiero complementar un poco con la experiencia también que nosotros tenemos acá en ASODI. Efectivamente, cuando las personas están en prediálisis, cuestiona más la comisión, efectivamente. Ahí que lo que les recomendamos es que a veces también hay patologías asociadas, entonces a veces incluso por prediálisis no se la otorgan, pero pueden tener otra patología que a lo mejor con esa tienen más condiciones, o cuando tienen varias. Recordemos que la enfermedad renal crónica a veces tiene comorbilidades, entonces hay varios otros diagnósticos, y ahí como el eje un poco más fácil. Concuerdo con usted que estando en diálisis, efectivamente no cuestionan nada, la otorgan sin problema, y con trasplante también va a depender en el fondo si hay otras comorbilidades, cómo resultó también el trasplante. También hay una evaluación que es más exhaustiva. En el fondo, cuando están en tratamiento de diálisis no es muy cuestionado por la comisión, pero estando en pre o en trasplante, sí. Y ahí, claro, necesita uno adjuntar como mucho más informes y todo. No es imposible, pero sí requiere como más documentación, que también los médicos, los informes médicos también acompañen más, con más detalle en el fondo. Correcto. Además, cuando se presenta en la FP a solicitar esta calificación de invalidez, porque el primer lugar donde debo ir es a la FP y decir por qué patologías quiero que me evalúen, ¿ya? Si solo digo insuficiencia renal crónica, ¿ya? Tengo que demostrar con documentos, pero si además tengo otras patologías que yo también quiero sumarlas a esta evaluación, las tengo que declarar. Ya, si tengo diabetes, otras enfermedades que también pueden ayudar a este proceso, las tengo que declarar, ya, para que así la comisión médica evalúe todas las patologías que tiene, ya, para hacer finalmente un resultado. Ahora, las personas que fueron trasplantadas y posterior a eso hacen su solicitud de calificación de invalidez, ahí se va a evaluar si hay un rechazo, si hay otras patologías adicionales que aparecieron después de este trasplante. Todo eso se evalúa, ¿ya? Así que igual es importante asesorar bien para poder obtener un buen resultado, ¿ya? Porque no es solo ir a la comisión médica porque es un derecho. Todas las personas que cumplen el requisito pueden ir a solicitar la calificación, pero también tienen que estar conscientes de que tienen que tener una historia clínica, ya un tratamiento, porque eso va a evaluar la comisión médica. Si tengo una epicrisis, si tengo antecedentes médicos, los medicamentos que estoy tomando, todo eso tiene que demostrarlo. Cuando lo evalúen, tiene que demostrarlo. ¿Ya? Y si no tienen antecedentes, qué sé yo, porque se perdieron, cualquier cosa, ellos los van a mandar a sus propios clínicos, a sus propios médicos, a que los evalúen. Tenemos otra pregunta. Bertita nos pregunta, que dice que es trasplantada, que le dieron pensión transitoria 3 años, ahora este año cumple los 3. 3 años más con pensión definitiva transitoria. ¿Tengo que hacer algún trámite? Si ya la evaluaron y le dieron la definitiva transitoria, sí tiene que hacer un trámite, tiene que ir al FP porque tiene que seleccionar pensión. Porque ahí ya en la transitoria definitiva, quiere decir que se cerró el caso, lo dejaron con el mismo porcentaje, con el 50%, ¿qué va a hacer ahí? Ahora ya se terminó
que la AFP, que con cargo a la compañía le está pagando esa pensión, sino que a ella le van a tomar el capital que tiene, más el aporte de la compañía de seguro, y le van a pagar lo mismo que le estaban pagando, pero ya definitivo, para siempre. Entonces ahí ella puede quedarse en la AFP como pensionado en retiro programado, o también puede seleccionar una modalidad y emigrar a una compañía de seguro. Eso tiene que hacer ese trámite. Y tenemos otra duda, dice, me quedó una duda de cómo se calcula el monto de pensión. Tami, parece que, no sé si hay algo en particular que le quedó la duda, que si quiere levantar la manito, abrir el micrófono. Le explico, cuando la persona se presenta en la AFP a iniciar el trámite de pensión, ese día es el día del siniestro, ¿ya? Desde ahí empieza a correr la calificación de invalidez. Cuando se cierra el caso, ya para pagarle la pensión, ya se hace un pago preliminar. Ese pago preliminar considera desde el día que se presentó a la AFP hasta que se cerró el caso, pasaron 3, 4 meses, se paga en un solo pago ese promedio. ¿Cómo es el promedio? Se toman las rentas de los 10 últimos años, ya, desde el mes anterior al día que se presentó a la AFP, se dividen por 120 y de ese valor que sale se llama ingreso base. Si quedó con una invalidez transitoria, le van a pagar el 50% de ese valor. Y si quedó con invalidez total, le van a pagar el 70% de ese valor. Si el capital que tiene acumulado en la cuenta obligatoria no alcanza para pagar esos valores, la compañía de seguro es la que tiene que hacer el aporte, ¿ya? Para pagar esta pensión de por vida, considerando a la cónyuge y los hijos menores de 24 años. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me escucharon, ¿está bien? Sí, no sé si habrá quedado alguna duda de alguien más, porque en el chat ya no tenemos más consultas. Parece que quedó todo clarito. Bea, ¿yo puedo hablar un poquito? Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes a todos. Tengo una consulta. Tengo una compañera que tiene su papá, es militar. Lamentablemente se atiende todo creo que por DIPRECA. Ella no tiene pensión, se dializa hace muchos años, no es como carga de papá, no tiene, la ven también en el hospital de DIPRECA. Se siente una carga y no sabe cómo salir de ahí porque no tiene ayuda y siente que todo el tiempo es una carga para el papá. No sé si ella puede cambiarse de sistema o no. Si se pudiera cambiar a FONASA, ¿qué podría hacer para ayudar a la persona a sentirse más independiente? Claro, lo que pasa es que las personas que están en el sistema de DIPRECA o CAPREDENA no son compatibles con la AFP. Ya no hay pensiones porque ellos tienen otro sistema. Pero sí, por ejemplo, personas que trabajaron en ese sistema y están pensionados, empiezan a cotizar en este sistema, tienen derecho a todos ¿cómo se llama? Todos los beneficios de este sistema, ¿ya? Pero tiene que estar pensionado. Si el papá está pensionado por el sistema y ella es mayor de 18 años, ¿qué edad tiene la persona? Es mucho más mayor que de 18 años. Yo creo que debe tener como unos 45, algo por ahí. No me sé la edad. Ya. Porque ahí ella tiene que ver si le conviene renunciar al beneficio que tiene a través del papá, porque acá, si ella no está trabajando, tendría que cotizarse en forma voluntaria y poder tener derecho a este beneficio, pero no sabemos cuál es la condición que ella tiene para cotizar, ¿ya? Porque a lo mejor no está trabajando y va a perder el beneficio que tiene a través del padre. ¿Ya? Entonces eso hay que verlo, hay que revisar bien ese caso, ¿ya? Porque no es llegar y renunciar y venirse a este sistema y perder esos beneficios.
Ahora el papá, a lo mejor, el papá puede que esté pensionado y esté trabajando en este sistema y esté cotizando en este sistema, ¿ya? Reciba pensión, pero se inscribió en la FP y está en este sistema trabajando con cotizaciones previsionales. Pero ella ya por la edad es una persona independiente, o sea, ella debiera cotizar en forma independiente o voluntaria, pero, o a lo mejor nunca ha trabajado, o está trabajando, o está boleteando. Ese hay que revisar, ese caso tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver qué podríamos ayudarla y orientarla y, ¿ya? Hay que ver en qué... Sí, porque hay otras cosas también, porque a veces hay, dependiendo, Capredena o Dipreca tienen como sus particularidades, y a veces hay las hijas, por ejemplo, que no se casan, después tienen como derecho a la pensión, entonces por eso Claro. hay muchas personas que no se salen como de carga porque pueden tener a futuro ese beneficio, entonces es un caso súper particular que yo creo que, claro, hay que verlo después a lo mejor Hay que ver. con más detalle. Sí, en realidad cada persona es un caso distinto. La normativa es en general. El trámite, la ruta es también una sola ruta, pero como dices tú, cada persona hay que revisarlo, hay que ver. Ya de repente en el grupo familiar, si alguien está declarado inválido, también hay que declararlo. La FP también a veces manda a solicitar la calificación de invalidez, hay varias cosas que hay que ver. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de cada caso y de qué es lo que está declarando la persona. Pero para este caso puntual hay que revisarlo. ¿Ya? No es tan así que solicitar que empiece a inscribirse en este sistema cuando a lo mejor lo que va a dejar es mucho más conveniente o tiene mucho más cobertura. Ya, pues muchas gracias. Okay. Tenemos otra pregunta acá en el chat, dice, invalidez definitiva parcial con saldo retenido. ¿Qué significa esto? Tengo un certificado de la FP que me lo dio. Ah, ya, invalidez parcial definitiva con saldo retenido. Ya, quiere decir que esa persona estaba en transitoria, ¿ya? Y quedó exactamente con lo mismo, con el 50%, la compañía le hizo aporte, pero esta persona no cumple la edad legal de pensión. Si es mujer, debe tener 60 años, o si es hombre, debe tener los 65 años de edad. ¿Por qué se llama pensión retenida? Porque ella va a poder optar a pensionarse por cualquier modalidad de pensión, retiro programado o renta vitalicia, pero además la FP le va a otorgar este beneficio de que pueda optar y empezar a recibir este 50% que estaba recibiendo, pero la FP le va a retener un 30% hasta que cumpla la edad legal. Cuando cumpla la edad legal, le va a liberar ese 30% que quedó retenido para que lo aporte a esta pensión que tenía o tenga una nueva pensión. ¿Por qué? Porque era una parcial. En principio le empezó a pagar la FP sin tocar los fondos previsionales de la persona. Pero cuando la declararon parcial definitiva, ya la FP le pidió a la compañía que le hiciera el aporte en la cuenta, le pagara lo mismo, pero en forma definitiva. Pero como no ha cumplido la edad legal, ya si es mujer 60 años o si es hombre 65 años, la FP tiene que retener ese dinero hasta que cumpla la edad legal. Por eso se llama el 30% retenido. ¿Quedó un poco claro o no sé si me entendió? No sé si se fijó que cuando le entregaron la documentación decía porcentaje retenido. Por ejemplo, si la cuenta tenía 80 millones, la retuvieron un porcentaje de 30 millones. Solamente se pudo pensionar con 50, porque esos 30 quedaron retenidos hasta que cumpla la edad legal. Cuando cumpla la edad legal, se lo liberan y puede tener una nueva pensión o aportarlo a la pensión que tenía. Eso lo tiene que ver también. Ahí se tiene que hacer asesorar.
¿Alguien más está en alguna condición diferente o igual? Ya, tenemos otra pregunta. Daniela nos pregunta si las pensiones por renta vitalicia generan herencia a los cónyuges o hijos. A ver, la pensión de renta vitalicia es una pensión donde se traspasa el capital desde la AFP a una compañía de seguro. La compañía de seguro se compromete a pagar para el afiliado y la cónyuge o el cónyuge la pensión de por vida, por eso se llama renta vitalicia. Ahora, el tema de la herencia es que la compañía tiene condiciones especiales de cobertura. Es decir, si yo tomo el capital y me voy a una compañía de seguro, pero tengo mi cónyuge, pero además tengo hijos chicos. ¿Y qué digo yo? Si yo no estoy, genero herencia, o sea, genero pensión de sobrevivencia, pero puedo también generar pensión de viudez. Pero ¿qué pasa si yo no estoy y no está mi cónyuge? ¿Qué pasa con esa plata si mis hijos son mayores de 24 años? Yo puedo contratar en la compañía una cobertura donde en un periodo de años, 15, 20 años, yo me aseguro de que el capital que yo puse en la compañía lo voy a ocupar yo, mi grupo familiar. Si yo no estoy, ya lo va a ocupar, va a quedar como pensiones de sobrevivencia si mis hijos son menores de 24 años. Y si mi cónyuge tiene pensión de por vida, porque va a empezar a recibir pensión de viudez. Pero ¿qué pasa si nosotros dos no estamos, mi cónyuge y yo? ¿Qué pasa con ese capital si mis hijos ya son mayores de 24 años? Si yo contraté, cuando hice la selección de la modalidad de pensión, un periodo garantizado, ese periodo va a estar el dinero asegurado para que esas personas reciban esta herencia que yo les dejé. Ahora, si esto pasó después del periodo garantizado, la compañía ya no tiene ninguna obligación con el afiliado, con nadie más, porque falleció la persona que era renta vitalicia, falleció la cónyuge que estaba con periodo también de protección vitalicio, pero mis hijos ya cumplieron todos 24 años y el periodo garantizado se terminó, ya la compañía no tiene compromiso y no paga más pensiones, ¿ya? Pero eso hay que revisarlo bien, porque realmente es un tremendo beneficio, porque el dinero que yo pongo en la compañía queda a resguardo y no queda al vaivén de la rentabilidad como en las FP. Ya en la FP le recalcula la pensión una vez al año, primero. Segundo, la FP va a quedar al vaivén de la rentabilidad. Los años, estos últimos años han sido súper volátiles y la rentabilidad ha sido más bien negativa que positiva. Voy a estar siempre preocupado de la incertidumbre que voy a estar viviendo con mi pensión, de que si cuando venga el recálculo tengo menos pensión, ellos tienen que demostrar que la pensión va bajando anualmente hasta que el dinero se acaba. Sí genera herencia, si queda claro, si queda algo y no hay cónyuge, no hay pensiones de viudez, o no hay hijos menores de 24 años, lo que quede en la FP lo entregan como herencia, ¿ya? En la compañía no, la compañía se traspasa el capital, la compañía se compromete a pagar una cantidad de UF de por vida, ¿ya? Es un monto fijo que va creciendo con el valor de la UF, pero además usted tiene un periodo garantizado. Ya nunca va a estar expuesto a de que estoy pensando que la rentabilidad fue negativa, no. La compañía me va a pagar en UF hasta que fallezca, ¿ya? Y hasta que no esté mi cónyuge. Y si yo contraté un periodo para proteger mi capital y que sí o sí lo reciba mi hijo, eso es bueno. Pero tiene las dos posibilidades, por eso es importante conocer las modalidades, conocer las alternativas y saber qué significa quedarme en la FP o emigrar a una compañía. La compañía no cobra comisiones, ya no cobra comisiones ni recalcula pensiones, ni hay rentabilidades positivas ni negativas. La compañía se compromete, hay un contrato donde usted entrega el capital y se compromete a la compañía a pagarle de por vida. Ahora la FP sigue cobrando comisiones todos los meses, recalcula la pensión una vez al año, estoy expuesta a la rentabilidad o al vaivén de la rentabilidad,
Entonces, esas cosas hay que entenderlas y es bueno hacerse asesorar. Es bueno preguntar, la FP lo debe explicar. La FP, cuando usted hace el proceso, debe explicar todo esto, ¿ya? Y el SCOM es muy transparente. Viene todo y bien explicado. Señora Rosa, Diga. tenemos unas manitos levantadas, Ya. Lorena y después Tami. Dígame, Lorena. o- Lorena, ¿puedes ¿Ya? activar tu micrófono? O Tami, no sé quién está, porque me parece que están en línea y con su mano levantada. ¿Se escucha? Sí, ahí Sí, sí. sí. ¿Con quién hablamos? Tami, Ya. perdón, es que estoy un poco resfriada. No, yo solamente quería como agradecer el tema de que estén haciendo esto, porque hay un vacío súper grande con los enfermos renales. Nosotros empezamos, lo digo nosotros, porque somos una pareja joven que empezamos el año pasado con toda esta pesadilla, y yo he tratado como esposa del paciente de poder instruirme, porque es de verdad caer en una enfermedad tan grave como cualquier otra. Entonces, estas redes de apoyo sirven mucho, porque mi esposo ya está haciendo el trámite de pensión de invalidez sin saber nada. O sea, no sabemos si conviene, si no conviene. Estamos en ISAPRE, la ISAPRE lo manda a dializarse a 40 kilómetros de su domicilio. No sabemos si está bien, porque no tiene convenio con otro centro de diálisis. Entonces, muchas gracias y agradecer estas instancias, porque de verdad a pacientes como nosotros, porque yo me declaro una paciente junto con mi esposo, porque el proceso ha sido súper duro. Él tiene 43 años, yo 40, entonces nos cambió la vida de la noche a la mañana. Y ha sido súper duro, súper duro. Y siento que estas cosas nos llenan, saber que no estamos solos, como luchando contra el sistema, que a veces es muy cruel. Porque, por ejemplo, nosotros somos ISAPRE y pagan licencia, pero tenemos que comprar medicamentos y pagar diálisis mensualmente. Entonces hay muchas cosas que están como en el vacío legal, creo yo. Entonces, nada, solamente agradecer, y voy a estar pendiente de todas las reuniones que hagan, y sería, no sé si es mucho pedir, pero sería súper bueno que hicieran más, porque yo me haría el tiempo para poder estar, porque necesito muchas instrucciones sobre todo lo que estamos viviendo. Eso, muchas gracias. Gracias también a ti por tu mensaje. Bueno, siempre estamos realizando algunas charlas, también los invito a de repente, si tienen algunos temas que quisieran presentar, nos puedan mandar a donde mismo se inscribieron, les llegó cierto un correo, ustedes ahí pueden contestar y decir que a lo mejor hay temas que les interesan para ver a lo mejor a futuras charlas que podamos hacer. Tenemos otra pregunta acá en el chat, dice, ¿qué pasa cuando uno ya con invalidez total y después cumple los 60 años? Actualmente tengo 45, me pensioné hace 8 años en una aseguradora. Perdón, ¿está pensionada? Paulina, no sé si está por ahí, que a lo mejor pueda explicar mejor. ¿Aló? Hola, ¿cómo Sí. estás? Hola, Paulina. Ya, mira, yo me jubilé hace 8 años en una aseguradora, por total definitiva en el momento. Ahora tengo 45. Entonces la pregunta es cómo hacen la distinción de los 60 años. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? ¿Se cambia la modalidad? ¿Hay algo que hacer? ¿Uno sigue nomás tal cual? No, cuando la declararon inválida total, la compañía puso un aporte en su cuenta y usted pudo optar por una modalidad de pensión y optó por compañía de seguro. La compañía de seguro le va a pagar esta pensión vitalicia, la que tiene hoy día se la va a pagar para siempre, ¿ya? Ahora, si esta pensión es menor a 1 millón y algo, que es va a tener derecho a la PGU cuando cumpla la edad de 65 años, si su pensión
está dentro de los porcentajes que califican para poder obtener la PGU adicional a la pensión de invalidez que está recibiendo a través de una compañía de seguro, ¿ya? Eso va a ser a los 65 años de edad. De momento, y por siempre, la compañía está obligada a pagarle la pensión. No tiene que recalcular, la compañía no recalcula pensiones. No hay comisiones ni recálculo de pensión. La compañía le va a pagar hasta el final. A usted, a su cónyuge, si es que es casada, o pensiones de sobrevivencia si tiene hijos menores de 24 años, ¿ya? Pero además, en la edad de 65 años, si está dentro de los porcentajes, que va a poder postular a la PGU, ¿ya? Que se te va a sumar a la pensión que tiene, ¿ya? Porque sí tiene derecho, ahí va a tener derecho a la PGU. Ya que hablo del cónyuge, yo solo tengo cónyuge. ¿Ya? Cuando yo fallezca, ¿qué porcentaje le pagan a él? Si está dentro del periodo garantizado, ya no sé si contrató usted un periodo garantizado, le van a pagar lo mismo que le pagaron a usted. Si no está dentro del periodo garantizado, le va a bajar al 60% la pensión. A él le van a pagar el 60% de lo que usted recibía hasta que él fallezca. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias y ha sido muy amable, a pesar que yo pasé todo esto, igual uno de repente se queda con alguna pues tiene dudas, siempre hay preguntita. dudas. Sí, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Ya, Paulina. ¿Tenemos otra manito levantada por ahí, don Sergio? Sí, buenas tardes, gusto saludarle. Quisiera hacer una pregunta. Yo aún no me pensiono, yo tengo 66 años y estoy en las cajas antiguas, ¿no? En la caja de empleados particulares. Y dentro de eso, ¿qué me es más conveniente? ¿Jubilarme por invalidez o por la caja de empleados particulares? Don Sergio, el requisito para solicitar la calificación de invalidez, ¿ya? Es no estar pensionado y tener menos de 65 años de edad. Perfecto, decía que... Sí, le escucho. No cumple el requisito porque ya es mayor de 65 años. Perfecto, perfecto, perfecto. No problema. No, claro. Y una segunda pregunta, disculpe la patudez. No se preocupe. No, yo soy docente, todavía estoy activo en la docencia, ¿no? Hago docencia de escritorio y docencia de aula. ¿No? Nosotros jubilamos por la tómbola, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Al jubilar, si yo salgo jubilado por el colegio, yo también tengo que jubilar por la caja de empleados particulares. Claro, Sí, lo que pasa es que usted tiene un tratamiento distinto y por ser entidades públicas, ¿ya? correcto. Y usted, probablemente usted esté esperando el bono, el incentivo al retiro que tienen ustedes. Correcto, correcto. Ya, y cuando usted reciba ese incentivo, recién va a poder hacer el proceso de pensión, porque antes no lo va a hacer. Entonces, cuando ya reciba ese incentivo, usted va a poder hacer su tema de pensión en la entidad que corresponde, que es el INP. Correcto. Eso Ya, porque ustedes no acceden a este sistema de AFP, usted está en el otro sistema. En otro sistema, sí, sí. Bueno, además que la última pregunta que yo tengo, disculpe, profe, don Sergio, diga nomás. Yo tengo dos ingresos distintos. Uno, trabajo en una municipalidad y trabajo en una institución armada. ¿Tengo derecho a dos ingresos, a dos pensiones? Es que no sé los ingresos si son por entidades, no por entidades distintas, porque usted está en el sistema del INP, pero además está cotizando en este sistema, en el AFP. No cotizo en la de la AFP, cotizo básicamente, uno en el empleado público y lo otro en la caja de empleados particulares. No, es lo mismo, el mismo sistema. El mismo pero sistema. Cuando tenga acceso a la documentación va a tener como el bono, el derecho al bono, son distintas cajas. Correcto. Son distintas cajas de cotizaciones. Entonces, pero la pensión va a ser solo en una entidad, que es en el INP, pero le van a considerar las dos cajas de cotización. Perfecto, perfecto. Justamente por lo que me habían comentado la niña cuando he ido a consultarme, me señalaban que yo tenía derecho a dos pensiones.
Claro, en el fondo es lo mismo, pero el mismo sistema Correcto. pagador. Para el pagador, sí, claro, el mismo sistema pagador, eso es correcto, ¿no? Sí, Bien. el mismo sistema pagador. Le agradezco mucho su respuesta y, bueno, continuamos. Y a la persona que está que recién habló sobre la pesadilla, creo que tiene que ir a la Superintendencia de Salud, al AUG, para revisar su situación de auge, porque el auge le cubre todos los elementos de diálisis, ¿no? El auge cubre todos los elementos de diálisis. Es una enfermedad que tiene el auge, por lo tanto ella no debería pagar en la ISAPRE, ¿no? Es que es distinto en ISAPRE. En ISAPRE sí hay un pago, se paga un deducible, por eso, por eso la señora está pagando una parte de algunas cosas. No es no es el mismo tratamiento que en FONASA, donde es 100% de cobertura, diálisis, y también en canastas de medicamentos. En ISAPRE es distinto. Sí, si bien tiene cobertura GES, pero hay un copago de por medio. En honor al tiempo, quedan todavía algunas consultas, así que vamos a hacerlas. Gracias, don. Yo quería comentar, Beatriz, que, bueno, ahí está mi contacto de correo electrónico, si me quieren escribir. Generalmente estoy recibiendo consultas de las personas por alguna cosa puntual. Encantada, yo puedo responderles siempre y poderlos orientar. Así que no sé si alguien más quiere alguna otra pregunta. Sí, nos quedan como 2 preguntitas para que podamos responderlas. Bueno, creo que lo comentó durante la exposición, pero seguramente a lo mejor se conectó un poco más tarde. Si se pensiona definitivo, ¿puede seguir trabajando? Por supuesto, si la persona que hizo el trámite y pertenece a una entidad pública, ahí cuando ya se termina el proceso de la evaluación, la comisión médica entrega el dictamen, ella lo presenta a su jefatura y la entidad le paga durante 6 meses. Y después del 6º mes, a ella la hacen firmar la carta de renuncia y en ese momento se pensiona en cualquier modalidad que ella elija, a través de la AFP o una compañía. Eso es para las personas de entidades públicas. Ahora, si la persona trabaja en un área privada, ya que no sea entidad pública, esta persona la comisión médica entrega el dictamen ejecutoriado, la AFP recibe el aporte, ella va a tener derecho al certificado de saldo, ella va a poder optar por alguna modalidad de pensión y ella, si está en condiciones de seguir trabajando y el empleador también la acepta en la condición o la envía a un área distinta, puede hacerlo, puede seguir trabajando en el sistema privado, lo puede hacer. No es que al ser declarado inválido que inmediatamente sin trabajo, no. Para las personas que estén en el área privada es distinto. Solo las personas que trabajan en áreas públicas, al 6º mes de haber salido el dictamen ejecutoriado, tienen que firmar la carta de renuncia. Y no pueden trabajar en una entidad pública durante 5 años, ¿ya? Pero se pueden reinsertar en el área privada. Ya. Y la última pregunta dice, ¿una persona con secuela física y salud mental tiene derecho a pensión? Sí, todas las personas tienen derecho a hacer el trámite. Ahora tiene que demostrar, como le decía yo, que hay todo un protocolo, tiene que demostrar que tiene una evidencia médica, ¿ya? Demostrar con medios clínicos, de laboratorios, pruebas, donde está declarando que tiene una enfermedad que está configurada, que está con tratamiento, que ha evolucionado, que hoy día no le permite trabajar, que tiene distintos tipos de médicos, no sé, neurólogo o psiquiatra, todo eso lo tiene que demostrar. La comisión médica le va a evaluar y le va a ver si tiene derecho a otorgar un grado de invalidez, ¿ya? Pero tiene que tener antecedentes médicos, hay una historia médica. Siempre tiene que haber una historia médica. Todos tenemos derecho a solicitar la calificación de invalidez hasta los 65 años, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Lo que sí tengo que demostrar es que tengo una historia médica, que tengo un tratamiento, que hay una evaluación, hay una evolución de la enfermedad. Muchas gracias, señora Rosa, súper clara en la presentación.
Ahí también están sus datos por si alguien quiere hacerle una consulta que sea más detallada y más particular. Tal como lo comentó usted, cada persona en el tema previsional también es un mundo, hay que ir viendo algunos antecedentes que hacen más particular el caso. Antes de que nos despidamos, les comento que la presentación fue grabada y después ustedes pueden acceder nuevamente al contenido a través de nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el link para poder revisarla nuevamente. Les agradecemos mucho a todos su participación, muchas preguntas, que bueno, me da gusto hacer estas actividades, ¿cierto? Cuando también las personas participan de las presentaciones. Muchas gracias, señora Rosa, muchas gracias a todos ustedes por participar y los invitamos también a estar informados, ¿cierto? A través de nuestras redes sociales de próximas actividades. Tal como les comenté, para nosotros aquí como equipo, como el área social y comunicaciones, también nos sirve, si ustedes a veces tienen temas que quieren plantear, nos pueden hacer llegar. Bienvenido todas las ideas. Así que los esperamos, los invitamos, ¿cierto?, a estar siempre participando de ASODI, que es la asociación, ¿cierto?, de todos ustedes.